Se acerca una nueva reforma fiscal en República Dominicana, lo que podría cambiar el bolsillo de todos. Este país pudiera estar acercándose a una de las discusiones económicas más importantes de los últimos años. Mientras el mundo enfrenta incertidumbre por los conflictos internacionales, el aumento en los precios del petróleo y las presiones sobre las economías emergentes, en un documento que circula en los círculos económicos, plantean una serie de medidas que buscan recaudar entre 60.000 y 70.000 millones de pesos para el Estado dominicano. Pero la gran pregunta es, ¿quién terminará pagando la factura? Y la respuesta no es tan simple. A diferencia de reformas anteriores que generaron rechazo popular por tocar directamente el bolsillo de la gente mediante el aumento del ITEVIS o incrementos generalizados en impuestos al consumo, esta propuesta intenta vender una narrativa diferente. Sus promotores aseguran que busca impulsar el crecimiento económico, simplificar el sistema tributario y combatir la evasión fiscal. Pero detrás de cada medida existe un impacto real que merece ser analizado en todo su contexto. Comencemos con las empresas. La propuesta contempla que cualquier empresa que compre maquinarias o equipos nuevos durante el año 2026 pueda deducir el 100% de esa inversión de sus impuestos. En términos sencillos, si una empresa invierte millones de pesos en nuevas máquinas, podrá descontar esa inversión de la base sobre la cual paga los impuestos. La intención es clara: incentivar la inversión privada, estimular la producción y generar empleos de forma sistemática. También se propone implementar una depreciación acelerada para que las empresas recuperen fiscalmente sus inversiones en el menor tiempo posible. Los defensores de la medida afirman que esto puede dinamizar la economía en momentos de incertidumbre internacional, pero no todo se queda ahí. El documento plantea, además, eliminar gradualmente varios impuestos considerados obsoletos, entre ellos el impuesto a vinculados a hipotecas de constitución de empresas y seguros de vida. Los técnicos respaldan la propuesta argumentando que algunos de estos tributos tienen más de 100 años de existencia y que hoy representan obstáculos innecesarios para la competitividad. En otras palabras, buscan facilitar la formalización y reducir costos para quienes desean invertir. Ahora bien, uno de los sectores que podría recibir un alivio importante sería el de las micro y pequeñas empresas. Actualmente, muchos negocios pagan anticipo del impuesto sobre la renta durante todo el año, incluso antes de determinar cuánto realmente se han ganado. La propuesta plantea eliminar completamente estos anticipos para las microempresas y simplificarlos para los pequeños contribuyentes. El sector agropecuario también sería beneficiado mediante la eliminación de anticipos y otros gravámenes que históricamente han sido objeto de reclamos. Para los productores agrícolas esto representa más liquidez y más capacidad para reinvertir en sus operaciones. Pero quizás la parte más llamativa del proyecto está dirigida a la clase media. Y aquí es donde millones de dominicanos pudieran prestar mucha atención. El documento propone aumentar las reducciones por gastos educativos, es decir, permitir que las familias descuenten de una mayor proporción de lo que gastan en educación al momento de calcular sus impuestos. Además, plantea un beneficio especial para familias con hijos con discapacidades que requieran educación especializada. Pero la medida más relevante para los asalariados sería la actualización del mínimo exento del impuesto sobre la renta. Actualmente miles de trabajadores comienzan a pagar impuestos a partir de determinados niveles salariales. La propuesta busca aumentar ese umbral para ajustarlo a la inflación acumulada durante los últimos años. En términos prácticos, esto significa menos impuestos para algunos trabajadores y más dinero disponible al final de mes. Sin embargo, toda reducción de impuestos en un lado obliga al Estado a buscar ingresos por otro, y es precisamente ahí donde aparecen las medidas que podían generar un debate inmediato. El proyecto propone aumentar el impuesto a los cheques y transferencias electrónicas. También plantea una sobretasa temporal para los grandes contribuyentes, elevando la carga del impuesto sobre la renta empresarial durante 3 años, y no se sabe si esto es de manera transitoria. Según los diseñadores de la iniciativa, esta medida busca proteger a las pequeñas y medianas empresas y concentrar el esfuerzo fiscal en corporaciones de mayor tamaño. Pero los críticos podrían argumentar que cualquier aumento tributario termina afectando la inversión y eventualmente se traslada a los consumidores.
La propuesta también incluye nuevos impuestos para cigarrillos electrónicos y dispositivos de vapeo. Además, aumenta la tributación para casinos y juegos de azar y contempla gravar con una tasa de 10% las rentas financieras obtenidas por personas físicas en el exterior. Este último punto pudiera impactar en inversiones dominicanas que poseen activos fuera del país. Otro aspecto llama la atención es el aumento del impuesto de salida. Cada pasajero que abandone territorio dominicano podría pagar entre 10 y 20 dólares adicionales. Para algunos sería una contribución razonable, para otros un nuevo golpe al turismo y a quienes viajan frecuentemente. Pero hay un elemento central que atraviesa todo este documento: la lucha contra la evasión. Las autoridades reconocen que existe una enorme cantidad de actividades económicas que operan parcialmente fuera del radar tributario. Por esa razón, se proponen mayores controles a las importaciones realizadas por contribuyentes informales, nuevas herramientas de fiscalización y mecanismos de trazabilidad para sectores sensibles como combustibles, alcohol y cigarrillos. El objetivo es sencillo de explicar: cobrarle a quienes hoy no están pagando. Sin embargo, la historia demuestra que combatir la evasión es mucho más complejo que aprobar una ley. Se requiere tecnología, supervisión efectiva y voluntad política. Los autores del proyecto insisten en que existe un elemento diferenciador frente a reformas anteriores. Aseguran que no se toca el ITEVIS, no se mueven o no se aumentan los impuestos a los combustibles, no se modifican impuestos que afecten directamente a la mayoría de los productos de consumo diario. Esto así porque tampoco se incrementan gravámenes sobre intereses o dividendos que dan las entidades bancarias. Esa es precisamente la carta principal con la que intentan presentar esta iniciativa ante la opinión pública. La pregunta que queda en el aire es si estas medidas serían suficientes para enfrentar los desafíos económicos que se avecinan para la República Dominicana. Porque el contexto internacional no ayuda. Las tensiones geopolíticas, las fluctuaciones del precio del petróleo y la incertidumbre financiera global continúan generando presión sobre las economías de todo el mundo, principalmente en países hambriados como el nuestro. República Dominicana no está aislada de esa realidad, y aunque el documento habla de crecimiento económico, simplificación tributaria y apoyo a la clase media, la discusión de fondo sigue siendo la misma. ¿Cómo recaudar más dinero sin provocar una reacción negativa de la población? ¿Cómo fortalecer las finanzas públicas sin frenar el crecimiento económico? ¿Y cómo convencer a los ciudadanos de que el sacrificio será distribuido de manera justa entre gente y gobierno? Son preguntas que inevitablemente marcarán el debate nacional durante los próximos meses, porque cuando se habla de impuestos, no se está hablando únicamente de números, se está tratando del costo de la vida, del dinero que llega al bolsillo de los trabajadores dominicanos, de la capacidad de las empresas para invertir y del futuro económico de toda una nación. La reforma todavía es una propuesta, pero si termina convirtiéndose en realidad, podría transformar significativamente la relación entre los contribuyentes y el Estado dominicano. Y como siempre ocurre cuando se habla de impuestos, la verdadera discusión apenas comienza. Esto significa que hay mucha tela por donde cortar y mucho partido que tomar. Les recuerdo suscribirse, denle me gusta, comparta con nosotros en el área de los comentarios, pero sobre todo suscríbase, denle mucho me gusta para continuar llevándoles estas informaciones que son de su interés y que usted no va a ver en ninguna otra plataforma.